Hoy iniciamos esta serie maravillosa que Dios puso en el corazón de Marco, llamada Regalos del Espíritu Santo. En una época de regalos en la que damos y recibimos regalos, creo que es un tiempo también para apropiarnos y recibir en fe lo que Dios tiene para darnos de parte del Espíritu Santo y por medio del Espíritu Santo. Ahora veíamos en la información los temas que vamos a abordar las próximas semanas. El tema que hoy nos corresponde abordar es la libertad, ese regalo de libertad que el Espíritu Santo nos brinda. Vamos a estar en Lucas capítulo 4, si usted gusta ir ahí en su Biblia, en su aplicación, creo que también va a estar en pantalla. Lucas 4, del versículo 14 al versículo 21. El Nuevo Testamento insiste en reconocer al Espíritu Santo como una persona, no solamente como una idea. Lo que vamos a hacer en estas 5 semanas de diciembre no es aprender algo acerca del Espíritu Santo o recibir información acerca de la idea teológica del Espíritu Santo. Lo que vamos a hacer durante estas semanas es conocer más íntimamente, más personalmente a la persona del Espíritu Santo. Cuando Jesús fue bautizado, por ejemplo, el Padre, Dios Padre, se presentó hablando, diciendo: este es mi Hijo amado, del que yo me siento muy bien. Estaba Jesús, el Dios Hijo, siendo bautizado, por supuesto, pero también apareció el Dios Espíritu Santo en forma de paloma, posándose sobre la cabeza de Jesús. Esto era así para manifestar visiblemente, audiblemente, físicamente, que los tres son Dios, pero al mismo tiempo son personas diferentes. No es que el Espíritu Santo es una fuerza ahí, o un poder especial. El Espíritu Santo es una persona. Y al iniciar esta serie, lo primero que tenemos que preguntarnos es: ¿cómo es mi relación con la persona del Espíritu Santo? ¿Cómo me llevo yo con el Espíritu Santo? No qué sé yo acerca del Espíritu Santo. No si yo sé que hay un Espíritu Santo. La pregunta es: ¿cuál es mi relación? ¿Cómo interactúo yo con el Espíritu Santo? ¿Cómo le hablo al Espíritu Santo? ¿Cómo me habla Él a mí? ¿Cómo nos relacionamos? ¿O es más bien que yo sé que hay una persona por ahí que se llama Espíritu Santo, pero lo ignoro intencionadamente? Si usted se ha enojado alguna vez con su hermano, o con alguien en el trabajo, y llega al trabajo, pero usted le ignora, usted hace como si esa persona no existiera. Se despierta en la casa, pero usted le ignora, no le dirige la palabra, habla con todo el mundo, cuando él hace un chiste no se ríe, y etcétera. Pasa entre los hermanillos, pasa en el trabajo, pasa en muchos lugares. A lo mejor nos está pasando lo mismo con el Espíritu Santo. No que estemos resentidos con Él, pero sí que le estamos ignorando. Si usted es cristiano, el Espíritu Santo está en usted. Así es que si usted no tiene comunicación fluida con el Espíritu Santo, usted simplemente le está ignorando. No se está dando cuenta que Él está ahí. Y por supuesto entonces no puede recibir estos regalos espirituales que Él nos da. Después de bautizarse, Jesús fue llevado, dice el texto, por el Espíritu Santo al desierto para ser tentado por Satanás. Después de que soporta la tentación, los ángeles bajan, lo ayudan. Jesús termina su ayuno de 40 días, 40 noches con el Espíritu Santo, y venimos a lo que sigue. El versículo 14 dice: Jesús, después de este espacio en el desierto, regresó a Galilea, léalo bien, en el poder del Espíritu, y se extendió su fama por toda aquella región. Enseñaba en las sinagogas y todos lo admiraban. Fue a Nazaret, donde se había criado, y un sábado entró en la sinagoga como era su costumbre. Se levantó para hacer la lectura y le entregaron el libro del profeta Isaías. Al desenrollarlo, encontró el lugar donde está escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y a dar vista a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos. Me ha enviado a pregonar el año del favor del Señor. Dice el versículo 20, luego enrolló el libro, se lo devolvió al ayudante y se sentó. Todos los que estaban en la sinagoga lo admiraban detenidamente
y Él comenzó a hablarles una palabra hermosa que tiene que ser palabra de Dios para todos nosotros hoy. Hoy se cumple esta escritura en presencia de ustedes. Jesús estaba recitando literalmente el texto de Isaías 61, versículo 1 y 2. Si quiere lo busque en la casa, pero dice exactamente lo mismo. Isaías 61, 1 y 2. Hoy vamos a tratar de responder 3 preguntas acerca del Espíritu Santo, del poder que nos libera. En primer lugar, vamos a preguntarnos, ¿cómo se nota el poder espiritual en una persona? ¿Cómo se nota la presencia del Espíritu Santo en una persona? Jesús venía en el poder del Espíritu Santo. ¿Cómo se nota? La segunda pregunta que vamos a tratar de responder es, ¿de qué cosas nos da libertad el Espíritu Santo? ¿De qué nos libera el Espíritu Santo? Y en tercer lugar, ¿cuándo es que podemos esperar experimentar esta libertad? Acompáñeme a orar un momento. Señor, estamos delante tuyo orando, pidiéndote que tu misericordia, tu gracia y tu poder desciendan sobre cada uno de nosotros una vez más, Dios. Que tu propósito se cumpla a la perfección en cada persona que está reunida en este auditorio, en cada persona, Dios amado, que ve la transmisión por internet, o en cada persona, Dios, que escucha o ve la grabación de este mensaje. Cumple tu propósito en cada uno de nosotros, lo rogamos en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Así es que iniciamos. La primera pregunta, ¿cómo se nota, cómo se manifiesta el poder liberador del Espíritu Santo en una persona? Podríamos pensar que una persona espiritual se nota porque a lo mejor habla en lenguas, o tiene visiones todo el tiempo, o anda recitando palabra de Dios a todo el mundo, o dice que da profecía, o siente cosas en el cuerpo, o entra en trance, o camina como en las películas de Semana Santa, así como si estuviera dormido en vida. Y entonces decimos, esa persona es muy espiritual. O porque pasa todo el día escuchando radio cristiana, o porque es serio y juzga a todo el mundo y señala lo que está mal por todo lado. Algunas de estas cosas pueden estar presentes en una persona espiritual, pero no necesariamente. Por ejemplo, si usted nunca en la vida ha hablado en lenguas, no significa que el Espíritu Santo no está en usted. Claro que lo está. El don de lenguas es un don particular dado a algunas personas, como el don de enseñar, el don de cantar, el don de ministrar, el don de aconsejar, el don de liderar. No es elemento esencial para reconocer la presencia del Espíritu Santo. Esto se ha entendido así erróneamente, porque en Pentecostés, cuando estaban en el aposento alto, las personas que estaban ahí orando, cuando descendió el Espíritu Santo, hablaron en lenguas. Pero no solo hablaron en lenguas. Dice el texto que hubo un ventolero gigantesco, y además de eso, sobre cada persona había una lengua de fuego. Y vea, yo nunca he escuchado a alguien, he escuchado a mucha gente exigiendo que si usted es cristiano tiene que hablar en lenguas, que si en usted está el Espíritu Santo tiene que hablar en lenguas, por ese texto. Pero yo nunca he escuchado a nadie decir que si en usted está el Espíritu Santo, en su casa hay un ventolero, y tampoco he escuchado a nadie exigir sobre el mismo texto que si en usted está el Espíritu Santo, usted tiene que andar con una lengua de fuego en la cabeza. Cuando Jesús, dice el texto, viene a su casa lleno del Espíritu Santo, regresa del desierto lleno en el poder del Espíritu Santo, se dan una serie de características muy diferentes y que nos tienen que sorprender y que nos tienen que llamar a reflexión. En primer lugar, el Espíritu Santo, el poder liberador del Espíritu Santo se nota en nuestra casa, en el lugar donde vivimos. Dice el texto que Jesús regresó a Galilea, es decir, a su casa, a su propio hogar, porque es muy fácil ser cristiano aquí en el auditorio. Es muy sencillo aparentar ser una persona llena de Dios. Es que cuando cantamos, entonces cierro los ojos, levanto la mano y piensan que estoy lleno de Dios. Y ofrendo y digo amén y aplaudo.
Y levanto la mano cuando hay un llamado. Todo eso está bien. Pero el poder liberador de Dios se nota cuando usted se monta en el carro, en el bus o cuando se va caminando para la casa y llega a su casa. Ahí es donde se nota el poder liberador. Porque seguramente que aquí usted se siente muy bien y muy cómodo y su familia también. A este pastor, la familia le decía, papi, le dijo un día el hijo, ¿por qué no te quedas a vivir en la iglesia? Porque en la iglesia vos nos tratás bien. En la iglesia sos amable con todo el mundo. En la iglesia hasta hablas bonito. Pero aquí en la casa nos lastimás, nos insultás y nos golpeás. El poder liberador del Espíritu Santo se nota en casa. Entonces pregúntese usted, ¿cómo es usted en casa? ¿Es igual de hermoso que aquí en la iglesia? ¿Es igual de linda que aquí en la iglesia? ¿Es igual de una persona amable, llena de Dios que aquí en la iglesia? El poder liberador del Espíritu Santo, usted no va a experimentar libertad completa, a menos de que usted traiga la presencia del Espíritu Santo a su casa. En segundo lugar, el poder liberador del Espíritu Santo se nota en la fama que una persona tiene. En la fama que una persona tiene. En cómo es conocida por los demás. Dice el texto, y se extendió su fama por toda aquella región, enseñaba en las sinagogas y todos lo admiraban. Hay fama buena y hay fama mala, ¿cierto? Hitler y la Madre Teresa, dos de los líderes más famosos del siglo XX. Hitler aún más famoso que la Madre Teresa, pero con una fama horrible y mala. La Madre Teresa con una fama mejor. En nuestro ambiente, Sixto Porras o alguno de los expresidentes, usted escoja. Famas diferentes. Marco Vega, Ricardo, su nombre. ¿Qué se siente en el ambiente cuando alguien pronuncia su nombre? Dice la Biblia que es mejor el buen nombre que el buen perfume. Esto es así, cuando usted llega a la iglesia y se saluda a todo el mundo, le da un beso, un abrazo a otra persona, usted siente el perfume que trae esa persona, el aroma. A lo mejor usted dice, uy, qué rico que huele, o a lo mejor dice, ¿qué es esa cosa tan rara que se puso hoy? Pero usted distingue el aroma de la persona. Y la persona se va y al ratito usted se olvida del aroma. Lo mismo sucede, pero con más intensidad con nuestro nombre y con nuestra presencia. Cuando está en casa y alguien pronuncia un nombre, está en una fiesta y alguien pronuncia su nombre, están en la oficina y alguien pronuncia su nombre, ¿cuál es el ambiente que se genera? Usted es un tío, una tía que tiene sobrinos chiquitillos, llega a la casa de su hermano y ¿qué hacen sus sobrinos? ¿Salen corriendo a abrazarlo, a abrirle la puerta o salen espantados para el cuarto? Hay una fiesta de la familia y usted llega. ¿Qué pasa? ¿Se iluminan los rostros de toda la gente o comienzan a preguntarse y a enjacharse? ¿Quién la invitó? ¿Quién la metió al chat? ¿Quién le dijo? ¿Quién fue el sapo? ¿Cuál es la fama que usted tiene? El nombre, el aroma espiritual que usted deja. Porque no se vale ser cristiano y llegar a la fiesta de toda la familia y señalar y enjachar a todo el mundo porque yo no tomo cerveza y mi hermano sí. Eso no es ser espiritual. Ver a Jesús, las prostitutas lo invitaban a sus fiestas. Vaya usted a saber qué tipo de fiestas, pero Jesús iba. Los pecadores. Hay pachanga, avísenle a Jesús. Una cosa impresionante, tenemos que aprender, porque ser lleno del Espíritu Santo no significa ser un religioso pandereta evangélico, es otra cosa, es tener una buena fama de ser amable, de ser bondadoso, de tratar a la gente con la gracia que Dios nos ha tratado a nosotros. En tercer lugar, el poder liberador del Espíritu Santo se manifiesta en las costumbres que tenemos.
Dice el texto, versículo 16, fue a Nazaret donde se había criado y un sábado entró en la sinagoga como era su costumbre y se levantó para hacer la lectura. Las costumbres que tenemos. ¿Quiere preguntarse si su vida es espiritual o no? Revise su agenda de mañana. ¿Qué ha planeado usted hacer mañana lunes? ¿A qué hora se despierta? ¿Qué hace? ¿A qué hora se va? ¿A qué hora regresa? ¿Qué hace cuando regresa? Revise su agenda, lo que ha planeado para mañana. ¿En qué momento colocó a Dios? ¿En qué momento colocó el tiempo de estar con Dios? ¿Lo colocó? ¿Está en su costumbre diaria, en su rutina? ¿O usted vive igual que un ateo de lunes a sábado y el domingo viene para acá? Porque el ateo no ora, no lee la Biblia, ni le importa que Dios se intervenga en su familia y en su trabajo. Si usted vive así, si esa es su costumbre, no puede esperar ver y experimentar el poder liberador de Dios en cada área de su vida. El poder liberador del Espíritu Santo se nota en la forma de vida que llevamos. ¿Cuáles son sus costumbres? ¿Cuáles son sus hábitos? Por cierto, dice el texto que Jesús fue a la iglesia el día que le tocaba, que era el sábado, cuando ellos se reunían, que fue a la sinagoga, que era el lugar de reunión para estudio bíblico, y que abrió el rollo en el momento, y hizo la lectura en el momento que le correspondía. Noten que aún en la vida de iglesia, las costumbres que tenemos como iglesia nos identifican como una iglesia llena del poder del Espíritu Santo o ausente del Espíritu Santo. Y en este caso, Jesús, el líder, el predicador más lleno del Espíritu Santo de toda la historia de la humanidad, obedeció y siguió las reglas del culto, el orden, porque donde está el Espíritu Santo hay orden y hay respeto. ¿Cuáles son sus costumbres? En cuarto lugar, el poder liberador del Espíritu Santo se nota en el uso de la palabra de Dios. Una persona espiritual no es aquella que pasa diciéndole, siento en el Espíritu decirle tal cosa todo el tiempo. Dios me reveló, Dios me dijo, eso puede pasar, y sucede, y pasa. Pero el poder espiritual, el poder del Espíritu Santo se nota en primer lugar y a partir de el uso que tenemos de la palabra de Dios. Cuando una persona pretende ser muy espiritual, pero no se vincula con la palabra de Dios, está viviendo una farsa, una supuesta espiritualidad. Jesús no llegó, agarró el rollo y les dijo, ¿saben qué? Yo soy Dios, yo soy muy espiritual, así que no ocupamos la Biblia, vamos a hablar de otra cosa, de esta revelación nueva que les traigo. La persona más espiritual enseña palabra de Dios, vive la palabra de Dios, la lee, la conoce. Dice el texto en el versículo 17, le entregaron el libro del profeta Isaías, al desenrollarlo encontró donde está escrito. Vean qué hermoso esto. Los libros allá no eran como los nuestros que tienen páginas, eran rollos. Y escuche esto, el rollo de Isaías, el más grande de los profetas del Antiguo Testamento, el más largo, el más extenso, al igual que todos los demás escritos de la Biblia, no tenían ni capítulos ni versículos. Y Jesús quiere leer una porción y Él sabe dónde está. Él sabe dónde está. Y no dice capítulo tal, versículo tal. Él sabe en qué parte del texto está. ¿Y sabe por qué lo sabe? Porque se lo sabe, lo conoce. Entonces Él abre el rollo, sabe el contenido, dice aquí no está, voy a buscar un poco más, muevo este rollo, aflojo este, cierro este para ir pasando el texto hasta que lo encuentro y sé dónde está y lo leo. Pero hoy, en nuestro mundo social evangélico, padecemos, decía un líder de preadolescentes recientemente, de analfabetismo bíblico. Analfabetismo bíblico. No sabemos cómo se formó la Biblia, de dónde salió, ni siquiera por qué se llama Biblia. Algunos no sabemos distinguir entre el Antiguo y el Nuevo Testamento.
Alguien dice 2 Juan 1:23 y se va al capítulo 2 del Evangelio de Juan. Ayer conversaba con un amigo y dijo, ¿se refiere a Marcos o a Primera de Marcos? Y mis hermanas se reían y decían, no puede ser posible, no puede ser posible. No puede ser posible. Este pastor estaba dirigiendo un estudio bíblico y dijo, busquen Ezequías 3. Y aunque usted no lo crea, gente buscó Ezequías 3. Y usted bien sabrá, espero, que no existe ningún libro de Ezequías. No existe. Y él los dejó que buscaran. Claro, fue un poco grosero, pero lo que quería era mostrar la ignorancia bíblica en la que estamos. En la que estamos. ¿Le suena regañada? Espero que sí, no mentira. Es un desafío, es un reto. Usted no puede esperar vivir espiritualmente en poder de Dios al margen de la palabra de Dios. Es un absurdo, no tiene sentido. El poder liberador de Dios va a comenzar a actuar en su vida en el momento en que usted abre la palabra de Dios y deja que ella le afecte su ser, le afecte su mente, le afecte su espíritu, le afecte sus relaciones, le afecte sus acciones, sus decisiones. De otra forma no va a suceder. A lo mejor usted está esperando el momento de éxtasis, el momento en que me caigo, el momento en que algo extraordinario pasa. No va a suceder a menos de que usted se meta de cabeza en la palabra de Dios. Así era Jesucristo, la persona más llena del Espíritu Santo, el portador de libertad. Note que son cosas muy del día a día, muy concretas y puntuales. Y usted se tiene que escanear. A lo mejor podemos poner la presentación en la pantalla de nuevo, las 4 características, para que usted se haga un escaneo de cómo se nota el poder de Dios. ¿Lo podemos poner? El segundo slide en la pantalla. ¿Será? No lo podemos poner. Ahí está. No, la anterior, perdón, la anterior. La anterior. No está la anterior. Pero no importa, es que esto no se lo dije a la gente de producción. Le damos un aplauso a la gente de producción que siempre nos ayuda tanto y siempre sirve tanto. Ahí está. Se nota el poder liberador del Espíritu Santo de esta forma en su vida, sí o no. ¿O usted espera que el Espíritu Santo se note nada más en el culto? Haga el escaneo y tome decisiones hoy mismo. La segunda parte, ahora sí, la segunda pregunta. ¿De qué nos libera el Espíritu Santo? Él es poderoso para liberar, pero ¿de qué nos libera? Dice el texto que Jesús se levanta y lee el texto, dice: el Espíritu de Dios, la unción de Dios está sobre mí, por cuanto me ha enviado a anunciar. Y si tuviéramos que resumir todo eso, lo que dice en una sola palabra: me ha enviado a anunciar libertad. Y él usa estas frases: buenas nuevas a los pobres, libertad a los cautivos, vista a los ciegos, libertad a los oprimidos, el año del favor del Señor. En primer lugar, el Espíritu Santo nos trae, escúchelo bien, libertad material, libertad económica. Bien sabemos que no somos una iglesia que predica la mal llamada teología de la prosperidad. La mal llamada teología de la prosperidad lo que dice es: usted es cristiano, tiene que ser rico. Usted es cristiano, no puede estornudar, no se puede enfermar. Usted es cristiano, no puede experimentar ninguna desgracia en su vida. Si lo experimenta es porque está en pecado y pecado horrible. Eso no enseña la Biblia. La Biblia enseña que Pablo podía vivir y había aprendido a vivir cuando había mucha plata y cuando no tenía nada. Y por eso él dijo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y Juan le dice a su amigo Gallo en la tercera carta: amado, yo deseo que prosperes en todo
como prospera tu alma. No solamente prosperidad espiritual, quiero que prosperes en todo. En todo, en tu trabajo, en tus estudios, en tus finanzas, en tu familia, en tus relaciones, tus vínculos, en todo. En todo. Pero como el asunto del dinero ha sido tan manipulado, nos da miedo hablar de esto. Pero la prosperidad es bíblica. ¿Cómo funciona esto? Es que dice el texto que viene para anunciar buenas nuevas, buenas noticias a los pobres. Si usted ha pasado pobreza, como lo he experimentado yo en algún momento con mi familia, cuando era pequeño, usted sabe qué significa una buena noticia para una persona pobre. Una buena noticia para una persona pobre tiene forma de bollo de pan, tiene forma de paquete de arroz, tiene forma de zapatos para los hijos, tiene forma de bolsas de supermercado que voy a dar, a regalar. Tiene forma de beca. Tiene forma de ayuda. Y nosotros como iglesia estamos llamados a compartir las buenas nuevas de Dios. Usted dice, es que yo no sé cómo evangelizar. Si cerca de usted vive una persona en pobreza, ya sabe cómo hacerlo. Agarre los 2 kilos de arroz, los parte a la mitad y dice, esta semana vamos a comer 1 kilo y el otro kilo va a ser la buena noticia para esta familia que no tiene que comer. Y así compartimos libertad. Ahora, ¿cómo es que la recibimos nosotros? Cuando una persona viene a Dios, le entrega toda su vida a Dios. No solamente su espíritu y su alma, le entrega todo. Sus decisiones, su familia y sus finanzas. No significa que tiene que traer toda la plata a la iglesia. Significa que usted va a volver la mirada al cielo y le va a decir, Dios, ¿cómo quieres tú que yo administre lo que me has dado? La parábola de los talentos, que en español se ha tergiversado un poco porque talento nos suena a habilidad. Talento es el nombre de una moneda en aquel tiempo. Y tenía que ver con dinero. Y el Señor está hablando que el reino de los cielos se parece a alguien que administra bien el recurso que Dios le ha dado. Y entonces cuando usted decide traer orden a todas las áreas de su vida, poquito a poco el Señor le va a ir sacando de donde esté. Literalmente. Cuando usted dice, Señor, yo voy a administrar mis recursos como a vos te gustaría que yo lo haga. Y entonces usted comienza a traer orden espiritual a un área tan material de nuestra vida. Y así el Espíritu Santo comienza a traer libertad en todo sentido. No es cierto, yo tengo que ser muy honesto, no es cierto que la magia evangélica funciona, como decía un profesor. Esa magia del tipo, done tanto y el Señor va a borrar su deuda. Eso no funciona así. Porque eso significa voy a donar tanto, voy a seguir viviendo como me da la gana y el Señor se va a encargar de mi desorden financiero. Eso no funciona así. Pero cuando usted trae el poder liberador del Espíritu Santo a su casa, a sus costumbres, al uso de la palabra de Dios, a su fama, usted comienza a ordenarse en todo sentido. En todo sentido. Amén. En segundo lugar, el Espíritu Santo nos trae libertad de la esclavitud. Dice, para proclamar libertad a los cautivos. Los cautivos normalmente se entienden como prisioneros de guerra o como esclavos. Y alguien podría decir, eso no nos afecta a nosotros. Pero aquí en Costa Rica se vive esclavitud. Formas de trabajo en que explotan a nuestros hermanos nicaragüenses. Personas orientales, chinas, que vinieron a este país con algún coyote internacional y cuando llegan aquí escapando, les dicen, ok, usted va a ser libre en el momento en que pague la deuda, todo lo que nos costó traerla. Y entonces las tienen trabajando en condiciones infrahumanas. ¿Saben que en Coronado tenemos un hogar para niños en abandono? Una de nuestras chicas es sobreviviente de esto. Oriental, la trajeron, estaba esclavizada, el patronato la rescató,
la puso en nuestro hogar y hoy está adoptada. Es una realidad oculta, pero real. Las noticias, ahorita en Libia estaban vendiendo gente como si fueran ganado. El Señor trae libertad a la esclavitud. Pero en medio nuestro, a lo mejor aquí sentado, puede haber algún esclavo de la adicción, de la pornografía, del alcohol, del cigarro, de alguna droga, algún esclavo de la codependencia, de relaciones dañinas. Para usted, el Espíritu Santo también trae libertad. También trae libertad. Porque a lo mejor usted nunca fue cautivo por otra persona, pero usted se autoesclavizó a la pornografía, a la drogadicción, al vicio. Para usted también se anuncia liberación. ¿Quiere saber si usted es esclavo de alguien? Cuando una persona es esclava, algo pasa a nivel psíquico, a nivel mental, a nivel de la voluntad. Lo que hacen en primer lugar cuando los tienen cautivos es tratar de vencer la voluntad de la persona para que la persona llegue a una situación en la que piensa, de aquí yo no puedo salir, nunca voy a salir de aquí, entonces mejor me acostumbro. Si usted ha pensado que usted nunca va a poder dejar la pornografía, o el licor, o la droga, o a esa persona de la que es codependiente, usted está en esclavitud. Y ya se acostumbró. Y se tiene que despabilar. Y darse cuenta que el Espíritu Santo se levanta con poder para traerle libertad a usted de ese lugar donde está. Y sacarlo. Usted tiene que hoy renunciar a pensar, de aquí no salgo. Usted tiene que levantarse y decir, Señor, yo quiero tu libertad en cada área de mi vida, incluida esta que me ha parecido imposible de vencer. En tercer lugar, el Espíritu Santo nos trae libertad de nuestra ceguera. Ocurre, dice que viene para dar vista a los ciegos. Esto fue literalmente y sigue ocurriendo hoy. Dios todavía sigue haciendo milagros de sanidad. En mi caso particular, yo nací con un leve retardo mental que me iba a incapacitar para un montón de cosas en la vida. Cuando estaba en la escuela, en una escuela especial, mi mamá me llevó a un culto donde iba a venir uno de estos predicadores que hacen milagros. Y me llevó para que me sanaran. El predicador no llegó. Y mami lloraba, pero no era por la predicación que estaba escuchando, sino porque no estaba predicando el sanador, el milagrero. Este señor, muy humildemente al final de la predicación, dijo, vean, yo sé que ustedes no vinieron para escucharme a mí. Muchos ni siquiera vinieron para escuchar un mensaje. Vinieron porque tienen a alguien enfermo, a alguien en una situación particular. Yo no tengo el don de sanidad ni de milagros, pero lo que puedo pedirles es que hagan círculos de oración alrededor de la persona que trajeron y oren por él. Yo tengo leves memorias de mi familia llorando y orando alrededor mío. Eso fue un domingo en la tarde. El lunes en la mañana, en la escuela especial en la que estaba, la niña Ingrid no me dejó irme para la casa al final del día. Me dijo, ¿qué le pasó? ¿Qué le hicieron? ¿A dónde lo llevaron? Yo no sabía lo que me estaba explicando. Entonces me pidió que le explicara qué había pasado el fin de semana. Les relaté todo lo que había pasado el sábado. Les relaté todo lo que había pasado el domingo. Y cuando le dije, y ayer me llevaron a un culto y oraron por mí para que yo estuviera sano, se atacó a llorar. Yo me asusté. Después habló con mami y las dos lloraban. Yo no me di cuenta de esto hasta que estaba en quinto año del colegio y me contaron. Mi hermana, que es médico y que revisaba el diagnóstico de los encefalogramas, me decía, básicamente lo que tenía era que su cerebro no funcionaba bien, Jason. Era imposible que usted estuviera hoy como está a partir de aquel diagnóstico. Sigue ocurriendo hoy. Sigue ocurriendo hoy. Esta niña le diagnostican un problema en la cadera. Son líderes de vida abundante en Coronado. Le diagnostican un problema en la cadera y le dicen, ella ocupa un trasplante de cadera, literalmente, una prótesis de cadera. Pero no se le puede hacer todavía, tienen que esperar. Entonces, literalmente le mandan a que no haga nada, no corra, no brinca, no se cae, Dios guarde, porque se quiebra y es una torta. La chica estaba en preescolar, una niña,
¿Cómo le dice usted a una niña que no brinque, que no corra, que no salte? Un día, cuentan esta pareja, están durmiendo en la cama y la hija entra corriendo, brinca a la cama de ellos y comienza a brincar. Ellos se asustan, se enojan, la agarran. Pero mi amor, ¿qué le pasa? Le pedí a Jesús que me sanara y Él me dijo que sí y ya no me duele. Los papás la agarran con el corazón en la mano, se la llevan a la cama de nuevo y lloran toda la noche porque se asustan de que su hija esté lastimada. La llevan al hospital y el doctor les muestra las 2 radiografías. Esta era la cadera de su hija, ahora su hija tiene una cadera nueva. No lo puedo explicar, lo único que sé es que esto es lo que hay. Sigue ocurriendo hoy todavía. Y no podemos vivir un cristianismo como si Dios no existiera, como si Dios no fuera poderoso. Ocurre físicamente, pero también ocurre espiritualmente. Este muchacho, su texto de vida es: yo lo único que sé es que yo era ciego y ahora veo. Él nunca fue ciego físicamente, pero sí espiritualmente. Cuando no vemos las cosas como Dios las ve, cuando vivimos como si alguien nos hubiera tirado una sábana encima, una cobija encima, una cortina encima, un manto que no nos permite ver, el Espíritu Santo es capaz de llegar a su vida y quitar el manto para que usted pueda ver. En cuarto lugar, el Espíritu Santo nos trae libertad de la opresión. Dice, a poner en libertad a los oprimidos. Oprimidos es literalmente una persona que está presionada por otra. Son las víctimas de abuso. Son las víctimas de la presión de otra persona. Víctimas de abuso sexual, víctimas de abuso económico, víctimas de abuso emocional, víctimas de abuso físico, víctimas de abuso patrimonial. Usted no tiene que cargar toda la vida con el peso de una cicatriz no sanada. La Biblia dice, despojémonos de todo el lastre que nos estorba. Dice, en especial del pecado. Eso significa que hay otras cosas que cargamos que nos estorban, que no son pecado, pero que nos estorban. Ser un sobreviviente de abuso es de héroes. Pero usted no puede andar cargando por la vida con ese saco al hombro. Un día lo tiene que soltar y decirle al Espíritu Santo, yo necesito que usted me libere, que usted me sane de esta herida. Usted necesita decir, yo a fulano de tal lo perdono, a fulana de tal la perdono, y no voy a cargar más sintiéndome víctima. Voy a creer que soy más que victorioso en el Espíritu Santo, en Dios, que Él me va a llevar de gloria en gloria, no de lamento en lamento, que Él me puede sanar el corazón y me puede dar libertad de esta opresión.